Bienvenidos a la Casa de América, al diálogo de la transición digital en Perú, comercio electrónico y protección del consumidor. Quiero darle las gracias a todos los que se han acercado hasta aquí para estar con nosotros y, por supuesto, a todos los que nos acompañan desde muy lejos y no tan lejos, que están con nosotros a través de la conexión de streaming. Quiero darle la palabra al director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, al Salón de Embajadores de la Casa de América para este seminario, La transición digital en Perú, comercio electrónico y protección del consumidor. Un verdadero placer para la Casa de América albergar este evento. Un saludo muy cordial a los equipos de la Fundación Consejo España-Perú y la Fundación Euroamérica, aliados, compañeros en realidad imprescindibles de la programación política, social, económica de la Casa de América, instituciones con las que además compartimos valores y sensibilidades. Un saludo muy cordial a todos los que están aquí presentes. Me van a permitir que en particular salude a Eduardo Rodríguez Rovira, vicepresidente de la Fundación Consejo España-Perú, a Ángel Durández, el vicepresidente de la Fundación Euroamérica, y a Alexandre Mateus, que se nos unirá más tarde online, jefe de la sección económica y comercial de la Delegación de la Unión Europea en Perú. También un saludo muy cordial a la secretaria de Gobierno y Transformación Digital del Perú, a Maruska Chocobar, que se nos unirá también vía online, y a Pilar Mairal, a la directora de Gabinete de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. A todos los ponentes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, a esta institución que este 2023 cumple ya 31 años, un poquito más de 3 décadas, con esa labor de intentar acercar América Latina a España, esa labor de pensar, reflexionar, dialogar, conversar con América Latina, reforzando así ese vínculo iberoamericano que nos vio nacer en 1992 y que siempre reivindicamos. Y esa conversación, ese diálogo, intentamos hacerlo siempre sobre los grandes ejes del continente americano, los grandes ejes de la relación entre América y España y Europa. Y sin duda alguna, uno de los ejes fundamentales en este siglo XXI, no ya este año, no ya en esta década, sino en todo el siglo, es el de la digitalización. La digitalización del continente y, en concreto hoy, como vamos a hablar, la digitalización en el Perú. Sus retos, sus desafíos, sus ventajas, las circunstancias siempre complejas en este ámbito que lo acompañan. Vamos a contar para ello con expertos institucionales
que nos van a explicar el marco político, el marco legislativo, y vamos a contar también con representantes de 2 empresas privadas, 2 de las principales compañías españolas que operan en el continente, en general, en Perú en particular, Telefónica e Indra, que van a hablar del desarrollo concreto de la digitalización en Perú. Fundamental, no ya para la Casa de América, que por supuesto, sino para esa relación de España con el continente americano, la colaboración público-privada. En la Casa en concreto, la semana pasada presentamos un libro sobre derechos digitales que editaron la Fundación Carolina y Telefónica, un ejemplo más de la productividad de esas reflexiones conjuntas público-privadas. Ciñéndome ya a la parte institucional, como Casa de América queremos señalar la importancia de esa transformación, de ese cambio de paradigma que está ocurriendo y que solo es posible con una firme, con una decidida voluntad política y de colaboración entre países, entre sociedades, entre regiones e instituciones. Y aprovecho esta mención para saludar de nuevo a la secretaria de Gobierno y Transformación Digital del Perú, a Maruska Chocobar, que nos acompaña desde allá. El trabajo y la conversación que vamos a tener hoy también tiene mucho que ver con la implicación de la delegación de la Unión Europea en Perú, que nos va a informar del resultado de la misión de expertos europeos que visitaron Perú hace ya casi un año, en julio del 2022, y que tras esa misión ha generado un documento de recomendaciones muy interesante que se ha repartido esta tarde entre el público asistente. Una serie de conclusiones que plantean, tras un primer acercamiento a la situación de la conectividad en Perú, cuáles son las posibles mejoras que se podrían acometer para facilitar el comercio y la inversión en el país. La digitalización ha sido una de las principales prioridades de la Comisión Europea en el 2022 y respecto a su relación con América Latina, ya hemos hablado en esta casa de esa alianza digital Unión Europea-América Latina, que se lanzó el pasado 14 de marzo en Bogotá, creo que estuvo presente la Secretaría de Estado allí, y que busca impulsar esa cooperación digital entre ambas regiones mediante acciones concretas que promuevan el desarrollo de la infraestructura digital y la convergencia de políticas y de regulaciones que garanticen el resguardo de los derechos humanos en esa línea. Un tema relevante, un tema complejo, en el que esta casa lleva ya un tiempo reflexionando y que sin duda necesita aportes rigurosos desde todos los espacios, los académicos, institucionales, públicos y privados. Como he dicho, y con ello ya voy concluyendo, vamos a contar con el privilegio de tener a varios expertos muy reconocidos en el campo de la digitalización y de diversos sectores. Un placer que estén todos en la casa, sea de forma presencial, sea de forma digital. Aprovecho para reiterar el compromiso de esta casa para seguir trabajando en ese ámbito. En concreto, además, cuando conversamos con América Latina, lo hacemos a través de las tecnologías. Tenemos en esta Casa de América un público digital fiel, un público digital amplio que sigue creciendo, que nos sigue desde América Latina en los diversos ámbitos que tratamos y queremos siempre mantener fieles a la actividad de esta casa porque esta manera de comunicarse ha llegado no solo aquí, sino a este mundo en el que vivimos para quedarse. Sin más, de nuevo a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este Salón de Embajadores, en este Salón de la Casa de América, que es también hoy día el Salón de la Casa del Perú y de la digitalización. Muchísimas gracias, bienvenidos. Toma la palabra Eduardo Rodríguez Rovira, vicepresidente de la Fundación Consejo España-Perú. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Director general, gracias por acogernos hoy aquí. Vicepresidente de la Fundación Euroamérica, querido Ángel, gracias también por ayudarnos con este acto y yo creo que es muy bueno que participemos distintas entidades en él. Alexandre Mateus, no te veo ahora mismo, veo tu nombre, pero te he visto antes un poco. Muchas gracias y también a Xavier, a la Cámara de Comercio de España en Lima, por participar y por ayudarnos también en esta organización. Hola, Alexandre. Bueno, la Fundación Consejo España-Perú, para los que no nos conozcáis, es una entidad sin ánimo de lucro formada por instituciones, administraciones y empresas. Contamos entre nuestros patronos pues, a la Casa América, luego estamos en casa de un patrono, al Ministerio de Asuntos Exteriores y varias empresas
con intereses en la relación bilateral España y Perú. Servimos de puente. La Fundación es un instrumento de colaboración público-privada y de diplomacia pública. Sirve de puente entre la Administración, entre lo público y lo privado, y vamos juntos. Y creemos que es un éxito. España creó una red de fundaciones consejo con aquellos países que considera socios y aliados estratégicos. Por supuesto, Perú es uno de ellos. No nos limitamos estrictamente a la relación económica, a la inversión, tratamos temas sociales, científicos, culturales y, por tanto, estamos abiertos a cualquier iniciativa, a participar en cualquier iniciativa que ayude a construir esos lazos y puentes entre los dos países. Y la verdad que cuando uno ve el informe que se va a presentar hoy y dice que tiene que colaborar o presentar o anunciarlo, pues la verdad que se siente muy orgulloso. La agenda digital, ya lo ha dicho el director de la Casa América, está ahora mismo entre los objetivos de la Unión Europea, entre los objetivos de la Secretaría General Iberoamericana. Hay apartados específicos en las conclusiones de la cumbre de República Dominicana al respecto. Y me parece a mí que este ejercicio que se ha hecho con los fondos europeos, que se va a poder aplicar también para otros fines, me parece fundamental. No hay nada que me pueda a mí dar más satisfacción que los países latinoamericanos terminen adoptando normas y estándares digitales europeos. A mí me parece que hay mucho hecho en Europa, hay mucho avanzado y el que podamos ayudar a que todo ese trabajo que se ha hecho en Europa pueda también hacerse en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, sin duda va a ayudar a crear esos lazos y puentes que hablaba al principio y, por tanto, sin duda va a tener la colaboración de la Fundación Consejo España-Perú. Y no me extiendo mucho más, cedo la palabra a quien toca, Ángel, para que digas tú también tus palabras de presentación. Muchas gracias. Muy bien, don Eduardo. Bueno, pues muchas gracias. Yo me solidarizo con las palabras de salutación que ha hecho Eduardo para no seguir, que está muy bien. Yo creo que siempre me pasa algo cuando me tengo que decir, al final acabo diciendo muchísimas gracias a autoridades, porque es la forma más inclusiva, dirían ahora, ¿no?, de hablar de estas cosas. Entonces, yo es muy curioso, primero, cuando venía para acá, venía pensando qué les he hecho yo a ustedes para someterles a una sesión a las 4:30 de la tarde, que, en fin, ya sabemos todos lo que ocurre en ese momento, ¿no? Y también venía pensando una cosa que me pasó hace 4 años, que hicimos un foro en Perú, donde es una de esas manifestaciones que tiene la Fundación Iberoamérica, que son foros que hacemos en distintos personajes, y donde mi presidente entonces, la señora Benita Ferrero Bolden, pues me llamó el día anterior diciendo que no podía desplazarse a Perú y que hiciese yo el papel de introductor y salutación a las autoridades en nombre de la Fundación Iberoamérica. Y yo, cuando iba a entrar en la sala, de repente no me dio el pánico escénico, quizá porque pues no lo tengo, pero sí que pensé, ¿y yo qué les digo ahora a estos señores? Que estamos encantados de estar en Perú por 3ª o 4ª vez, que ya era, ¿no, Luisa? Una cosa así. Y que este pueblo que siempre nos ha acogido tan bien y a que tanto queremos. En fin, entonces, esto lo confieso aquí porque estamos en esta hora de la siesta, perdón, y es bueno contarlo. Entonces, les dije que bueno, que no les iba a contar esas cosas, que estaban muy manidas, que yo tenía una doble vida y que en mi doble vida, en la otra, tenía una afición fundamental, que era cantar, y entonces iba a dedicarle una estrofa de una canción a la mujer limeña. No me dijeron que era un acto de machismo o cosa parecida que pueden decir ahora, pero se pusieron muy contentos. Yo les canté unas coplillas y tal, y aquello funcionó muy bien, de tal manera que luego, cuando presenté al canciller que estaba en la mesa, le dijo: canciller, ahora es su palabra. Y el hombre me pregunta: mira, ¿y tengo que cantar? Le dije: no, déjelo, que ya no es necesario. Bueno, no he venido a cantar ni mucho menos, he venido simplemente a contaros
que la Fundación Euroamérica, la definimos nosotros como una fundación europea, privada e independiente, y como tal lo hemos sido siempre. Una de las cosas que más hemos vigilado siempre ha sido nuestra independencia. Hemos tenido distintos estamentos directivos, hemos tenido distintos presidentes. Todos ellos han tenido alguna connotación política e ideológica, pero hemos ido pasando muy bien de un lado a otro sin necesidad que se nos viese como que pertenecíamos a algo. Y esto de la pertenencia siempre me da un miedo terrible, porque me parece que se va una parte de mí si desprecia a lo que no pertenezco. Entonces, en eso he tenido siempre mucho cuidado. Y la Unión Euroamérica, en eso hemos funcionado fenomenal. El objetivo de la Fundación es muy curioso porque mucha gente nos pregunta si hemos preparado un estudio, pues por ejemplo, como el que, ¿dónde está? Ahí está mi amigo Conrado, con el que Conrado ha preparado, que luego les presentará, que me parece estupendo. Nosotros no hacemos estudios de nada. Para eso tenemos a los expertos, tenemos a las universidades, etcétera, que son los que hacen ese tipo de estudios, de cómo se comporta la economía en Colombia con respecto a hace 20 años. Pues eso nosotros no hacemos nada. Nosotros tenemos una finalidad, que la llevamos a rajatabla, que es fomentar las relaciones entre Europa y América Latina. Relaciones de todo tipo, relaciones institucionales, políticas, económicas, culturales, sociales, todo lo que quieran. Y eso lo hacemos, no es algo de boquilla, sino que todos los años, por lo menos una vez al año, tenemos un foro en distintos países latinoamericanos, donde de acuerdo con un programa que hemos preparado previamente, que le hemos hablado con el embajador respectivo del país, que el embajador se lo ha pasado al gobierno para ver cómo les parece, y que nosotros, además, aquí están Luisa y Patti, que se van al propio país previamente para saber con el gobierno quiénes van a ser los representantes gubernamentales que van a estar, que el gobierno sepa quiénes son los representantes que vienen a nuestros foros y de esa forma hacer algo que sea muy vivo, que no responda a una necesidad de cubrir el expediente de hacer un foro, sino que tenga unas consecuencias importantes para todo el foro. Y en eso yo creo que hemos venido funcionando muy bien. Ahora mismo nosotros estamos viendo, yo cuando hablo de Unión Europea y América Latina se me olvida siempre lo del Caribe, con perdón. No es que lo haga adrede, es que no lo tengo todavía yo bien memorizado. Lo del Caribe, mira que me gusta a mí, pero bueno, pues eso, América Latina y el Caribe. Para que se haga una idea, hemos hecho, en los 25 años que vamos a cumplir el año próximo, hemos hecho 24 foros, yo creo que van a ser 25. Sería ideal que fuesen 25 porque saldría uno por año y quedaríamos bien. Y luego, entre encuentros, almuerzos, desayunos, etcétera, hemos hecho más de 400 actividades, lo cual quiere decir que, ya digo, que somos una fundación muy viva, vamos al punto de lo que queremos, que es eso, que cada vez más tengamos relaciones muy claras entre los distintos países latinoamericanos y de Caribe y Europa. ¿De qué hemos hablado? Pues hemos hablado de todo. Yo es que creo que es muy difícil encontrar dos áreas geográficas más afines que Europa y América Latina. Ya sé que esto suena casi como si fuese el anuncio de nuestra fundación, pero es que es verdad. Es que uno constata cómo son las distintas formas de vida en los dos grandes áreas geográficas y vemos que hay unas similitudes fantásticas en todo, Yo creo que lo que buscamos es siempre dar una respuesta común a los grandes retos globales en los que estamos inmersos, como el cambio climático, el calentamiento global. Yo el calentamiento me da no sé qué porque estamos en mayo y hace un frío pelón, o sea que esto ha debido ser un error. Pero bueno, puede ser el cambio climático, lo acepto. Aspectos como la revolución digital, los movimientos migratorios, que son tan importantes en ambas regiones, o la necesidad de un crecimiento de las naciones que sea
a ver, ¿cómo digo yo estos adjetivos que no suenen a manidos y ya repetidos? Que sea justo, sostenible e inclusivo. Ya comprendo que esto suena a déjà vu, pero es lo que hay y además es que es así. Bueno, pues nosotros en estos 25 años hemos hecho foros en Argentina, hemos hecho 2, justo coincidiendo con los periódicos más democráticos del país. El año 99 hicimos uno, en el 2000 hicimos otro en el 2015 o así. Argentina, Chile hemos hecho 4, me parece. Brasil, que hemos hecho 3. Colombia, que también hemos hecho 4. México, Panamá, que hicimos 1. Y Perú, donde creo que ya hemos hecho 4. Con lo cual, eso nos ha permitido a nosotros ser testigos de la evolución de esos países, lo cual es fantástico. Y bueno, pues con todo eso lo que hemos dotado es a la Fundación de una capacidad muy viva, muy inmediata de saber cómo son el comportamiento de esos países, porque repito que no solamente cubrimos los aspectos políticos del país, sino los sociológicos, que para nosotros es muy importante, los empresariales y los culturales. Es decir, en el área cultural también hemos aprovechado los puentes que hay entre los países y hemos podido hacer algunos asuntos muy importantes. Como somos una fundación europea, pues trasladamos los valores, las prioridades y enfoques europeos a los programas de nuestros actos. Además, recientemente hemos firmado un acuerdo de convenio entre la Fundación Iberoamérica y la Comisión Europea, que lo que hace es reforzar esta línea. Para nosotros ha sido muy importante este acuerdo porque significa que para la Unión Europea somos una institución que cuenta. Es decir, que añadimos un cierto valor a lo que Europa tiene que hacer con respecto a sus relaciones con Latinoamérica y Caribe. El año pasado, el mes de marzo, hace 2 meses, hemos celebrado un encuentro en Bogotá, donde estuvo el presidente Gustavo Petro. En todos nuestros encuentros en Latinoamérica siempre pedimos que al menos el almuerzo de clausura sea atendido por el presidente del país. No siempre lo hemos conseguido porque algunas veces surgen problemas que son imposibles de prever desde el principio, pero estamos muy bien. Entonces, en ese foro, nosotros lo que hablamos fueron las inversiones europeas digitales, verdes y justas para un crecimiento, lo repito, sostenible e inclusivo, ¿no? Bueno, también intervino por parte de la Comisión Europea la responsable de la agenda digital, que es Margrethe Vestager, quien presentó la Alianza Digital entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, indicando como objetivo el fomentar el desarrollo de infraestructuras digitales seguras, resilientes y centradas en el ser humano sobre la base de un marco basado en valores que garanticen un entorno democrático y transparente y con especial hincapié en la privacidad y los derechos digitales. Yo, seguro que me perdonáis si estas frases que leo, que son tan estereotipadas y tan entre comillas como lo que hay que decir, las leo aquí porque si no soy incapaz de repetirlas así como de memoria, es decir, que no las he hecho mías, aunque tengo que hacerlo. Ya sé que esta es una asignatura pendiente que tengo conmigo. Bueno, esa es de alguna manera la razón de ser de este seminario, que yo creo que es sumamente relevante y muy oportuno, y vamos a afrontar las conclusiones del informe sobre la adopción de normas y estándares digitales europeos como elemento facilitador del comercio y de la inversión en Perú. Como ya he dicho antes, hemos estado en Perú el pasado mes de octubre. Allí celebramos nuestro cuarto foro Perú-Unión Europea, lo hicimos en Lima, que es donde siempre lo hemos hecho, y lo que tuvimos un enfoque similar de inversiones europeas digitales, verdes y justas en Perú,
Y contamos allí con la inestimable ayuda de Alex Mateus. Hola, Alex. Buenas tardes. Como jefe de comercio de la delegación de la Unión Europea en aquel país, y nadie mejor que él para darnos hoy la visión europea del tema que nos ocupa, que será completada sin ninguna duda por Xavier Urios, que está aquí con nosotros también, y el resto de ponentes que figuran en el programa. No les aburro más porque yo creo que ya he hablado demasiado, así que cedo la palabra a Alex. Por favor, adelante. Muchas gracias. Hola, espero que me escuchen. Estimados compañeros de estas palabras de apertura, no voy a nombrarlos porque ya los hemos nombrado. Estimados panelistas, estimado público, muy buenas tardes ahí en Madrid. Espero que estén despiertos, que no. Entiendo que no se me escucha. ¿O sí? ¿Ahora me escuchan? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Me dicen que siga hablando. No sé qué decir. Ahora sí, ya me escuchan. Sí, fenomenal. Ahora te escuchamos perfectamente. Alexandre, muchísimas gracias. Toma la palabra Alexandre Mateus, jefe de la sección económica y comercial de la Delegación de la Unión Europea en Perú. Gracias por la paciencia. No se preocupen, quizás mejor que no me escucharan. Pues buenas tardes a todos. Ya había empezado, ya estaba ahí en medio de mi intervención. No vuelvo a nombrar las personas que me acompañaron en las palabras de bienvenida. Los saludo a todos los ponentes y a todos los participantes en este evento. Muy buenas tardes en Madrid, buenos días aquí en Perú.
Es de hecho para mí un gran placer estar con ustedes hoy en esta reunión sobre transición digital en Perú, en que le han dado un enfoque particular en comercio electrónico y protección de consumidor. Esta reunión resulta de un trabajo que venimos desarrollando, ya se mencionó un poco aquí en Perú, la delegación en colaboración con Eurocámaras y en particular con la Cámara de Comercio Español en Perú, desde casi hace 2 años y nuestro objetivo es un poco fomentar la transformación digital en Perú, compartiendo para ello la experiencia europea, la cual yo creo que puede servir de inspiración y de ejemplo. ¿Y por qué empezamos este esfuerzo? Pues lo que pasa es que el gobierno de Perú y a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, de quien tenemos aquí a la secretaria Maruska, que va a participar en el panel, viene desde hace muchos años haciendo un enorme y, en mi opinión, exitoso esfuerzo para fomentar, para dirigir e implementar la transformación digital en el país. Luego, lo que pasó con la pandemia es que de repente todos nos movimos online. Todo pasó a hacerse online. Se compraba, se entregaba, se hacía todo online. Y entonces esto nos mostró que, para los que tenían dudas, que la transición digital sí o sí tiene que pasar. Y también ha revelado un conjunto de gaps, de huecos bastante claros. Por ejemplo, uno de ellos, espero que se vaya a hablar hoy, es la protección del consumidor. En Perú, la ley de protección del consumidor está diseñada para el mundo físico y se viene aplicando como mutandis mutandis al mundo digital, pero no hay per se una ley de protección del consumidor para el mundo digital, lo que es una cosa en que, por ejemplo, en la Unión Europea ya hemos avanzado bastante y que podemos compartir la experiencia. Obviamente, todos los estándares del mundo digital son extremadamente importantes para los negocios y para la inversión, porque obviamente impacta la forma como una empresa va a hacer su negocio en otro país. Así que es importante manejar la transición digital y, como ya también se ha dicho, a mí me gusta decirlo de una forma quizá más sencilla, para el beneficio de las personas y de las empresas, respetando los derechos y los valores que compartimos. Pues bien, decidimos empezar a mirar el tema y decidimos realizar el estudio que se encuentra en vuestras manos. Y la idea era ver cuánto de alineamiento existe en términos de reglamentación, de regulación digital entre la Unión Europea y Perú, siendo el objetivo el de facilitar la inversión y el comercio. Pues Conrado les hablará un poco del estudio, no mencionaré, no hablaré de ello, pero lo que sugiere el estudio es un conjunto de recomendaciones, sobre todo relacionadas con formas como la Unión Europea puede colaborar con Perú en todo este proceso de gestionar la transición y quizás aportar su experiencia. Y entonces nuestro objetivo es justamente desarrollar una colaboración entre la Unión Europea y el Perú a nivel público, a nivel privado también. ¿Por qué es importante esto para nosotros, para la Unión Europea? Pues, como sabéis, creo, la digitalización es una de las principales prioridades de la Unión Europea y nuestra estrategia digital busca garantizar que la transición digital se desarrolle para el beneficio de las empresas, para el beneficio de las personas y que además contribuya para alcanzar nuestras metas climáticas de 2050. Pero lo que pasa es que no estamos hablando de un país o incluso de la Unión Europea solo. Los retos de transición digital, al igual que los retos de la transición verde, se presentan a nivel global y hay que coordinarse para hacerles frente, ¿no? Y para lograr esto, pues hay varias iniciativas de la Unión Europea. Una de ellas me gustaría mencionar 2. La estrategia Global Gateway, que también seguro ya habrán escuchado hablar, y que busca un poco impulsar vínculos inteligentes, limpios y seguros en varios sectores, entre los cuales está el digital, pero también energía, transportes, sistemas de salud, educación y investigación. Y un componente de esta estrategia es la Alianza Digital Unión Europea-Latinoamérica, la cual también ya se ha mencionado, cuyo lanzamiento ocurrió en marzo pasado en Bogotá y que ha contado con altos representantes tanto de la Unión Europea como de Latinoamérica y Caribe.
Pues mirando específicamente hacia Perú, la Unión Europea no ha dejado de reforzar su compromiso con el país en las últimas décadas. Tenemos una importante cooperación internacional, tenemos importantes empresas que operan en el país y en los últimos 10 años venimos implementando un tratado de libre comercio que ha proporcionado oportunidades para grandes desarrollos, por ejemplo, sobre todo en el sector agroexportador de Perú. Somos una importante fuente de inversión y somos el tercer socio comercial del Perú. Para los inversionistas europeos en Perú, igual que para las empresas peruanas, obviamente un entorno digital que sea bien desarrollado y que sea estable, la armonización de estándares digitales, todo esto son aspectos clave. ¿Por qué? Porque permiten aportar mayores garantías de fiabilidad a las transacciones, mayor seguridad, transparencia para los consumidores y, algo que es bastante importante para la Unión Europea, también asegurar el respeto por los derechos digitales de los ciudadanos. Pues bien, el estudio, les contará Conrado, tiene varias recomendaciones. Intentamos empezar a ponerlas en práctica. Hace más o menos 2 meses organizamos un primer evento sobre transformación digital. El mes pasado le dimos seguimiento de la mano de la Cámara de Comercio Española con una primera reunión en la cual hablamos de identidad de firma digital. Hoy, en este formato transatlántico, con la Cámara de Comercio de España en Perú, pero también con la Fundación Euroamérica, la Fundación Consejo de España Perú y la Casa América, vamos a hablar de comercio electrónico y protección del consumidor. Y la idea es que podamos compartir experiencia de políticas digitales europeas y que puedan servir de ejemplo, como he dicho, para fomentar el desarrollo digital de Perú. Y ahora voy a la frase, como decía mi predecesor, un desarrollo hacia un futuro abierto, libre, interoperable, fiable y seguro, y que garantice la protección y el respeto de los derechos humanos en todo el mundo digital. De nuevo, una frase que les estoy leyendo, pero la verdad es que creo que tiene un conjunto de palabras clave muy importantes. Bien, termino. Espero que la reunión de hoy resulte en fructíferas discusiones y que nos permitan avanzar hacia ese objetivo. Muchas gracias. Conrado Castillo, CEO de Roter, muchísimas gracias. Toma la palabra. Bueno, Ángel Durández, has abierto antes un melón y es el de generalizar las gracias a todos, así que gracias a todos por invitarme y por organizar esto. Como ya han comentado hace unos segundos, perdón, a ver si soy capaz de beber agua. Durante el año pasado, un equipo de consultores, entre los que estábamos mi compañero Carlos Guerrero, allí sentado, Catelín Guemar, que no está aquí, y yo, estuvimos analizando el nivel de receptividad que había en Perú a los estándares digitales europeos. El motivo no es otro más que en Asia, principalmente China, tiene un modus vivendi digital muy determinado, en el que bueno, pues el Estado tiene un peso muy importante y todo lo digital está controlado por el Estado. Estados Unidos lidera otro modelo digital completamente diferente, quizá, lógicamente, mucho más liberal, y en medio está Europa, en el que la idea es poner al ciudadano en el centro. Estas son las ideas. La práctica en Europa es que hay una regulación, además, pues bastante extensa y bastante avanzada, y luego hablaremos en algunos casos en qué. Y lo que había que analizar es si realmente en Iberoamérica, en América Latina y Caribe, hay receptividad a utilizar esos estándares o se están yendo más hacia otro tipo de modos de vida digitales. La conclusión es que en Perú siempre ha mirado mucho a Europa, ha mirado a Europa a través de España,
y el modus vivendi digital, es decir, la regulación de cómo quieren ser digitalmente, pues hombre, se parece mucho y mira mucho hacia la regulación europea, insisto, quizá utilizando muchos de los patrones españoles. Pero diría que la principal conclusión, si soy capaz de pasar esto, es que sí hay receptividad. Pero, miren, esto va a toda velocidad. Es decir, lo que estamos regulando ahora es lo que pasó hace 3 años. Ahora estamos pensando en meterle mano a ChatGPT. Esto va a tal velocidad que no podemos decir nunca que hemos conseguido el objetivo. Aquí la cuestión es tener puentes, pero puentes en los que pase mucha información, en los que pase mucho conocimiento y a toda pastilla. Porque tenemos que comunicarnos y contarnos mejores prácticas. Yo comentaba, cuando estuve en Lima hace unos meses, que nosotros somos Perú y Europa somos vecinos digitales. Lo que hace uno le afecta al otro y lo que le pasa al uno le pasa al otro. Ahora mismo estamos trabajando juntos por videollamada. Esto parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Porque compartimos infraestructuras, compartimos regulación en protección de datos para que ocurra esto que está ocurriendo ahora mismo aquí. Es decir, somos vecinos digitales, pero como todo cambia tan rápido, tenemos que estar continuamente cambiando y compartiendo información. Tenemos que tender muchos puentes de conocimiento. Esta fue la principal conclusión del estudio al que llegamos mi compañero Carlos y yo cuando estuvimos el año pasado trabajando allí. ¿Por qué? Porque hay que estar continuamente trabajando en qué queremos hacer con los medios de pago online, qué queremos hacer con la protección de datos en Perú, pero qué queremos hacer con la privacidad, qué queremos hacer con la identidad digital, qué queremos hacer con muchas cosas. Hoy vamos a hablar de un tema. De los 5 temas que trabajamos en el estudio que tienen ustedes ahí en la documentación, hoy vamos a poner el foco en uno, que es el comercio electrónico y sobre todo la protección del consumidor. Pues, ¿por qué? Pues porque, miren, Perú desde la pandemia ha crecido una barbaridad. El comercio electrónico. Ha llegado, lógicamente, para quedarse, está creciendo unas tasas exponenciales brutales, tanto como que está en el top 5 en América Latina en cuanto a volumen de comercio electrónico, 14 millones de peruanos, que todavía es en torno al 42%, pero que va creciendo. Probablemente estos datos estén desactualizados y ya sean muchísimos más, ya están inmersos en el uso del comercio electrónico regularmente. Pero es que ya tenemos entre 90 y 300.000 comercios, 90.000 y 300.000. Yo me inclino más porque el dato sea de 300.000 comercios que están utilizando regularmente el comercio electrónico. Lógicamente son pequeñas y medianas empresas o micropymes, las MIPYMES que hay, ¿no? Y este tema es importante, quedémonos con él porque esto va a determinar mucho cómo queremos enfocar el crecimiento de la economía digital en Perú y cómo desde Europa podemos apoyar a que eso ocurra bien. Porque, miren, ¿saben cuál es la principal barrera al crecimiento que hay en el comercio electrónico? Las mismas que tuvimos en España hace unos poquitos años. Yo comentaba antes con Pilar, fui director adjunto del Observatorio de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Palabras que le gustan a Ángel, ¿no? Y desde ahí analizábamos cuáles eran efectivamente las barreras que había para que el comercio electrónico creciese más en España, ¿no? Y eran exactamente estas. La primera era que las empresas, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, no tenían cualificación no sabían cómo meterse en esto del e-commerce. Yo siempre cuento una misma anécdota. Bueno, la cuento luego. Una anécdota de un zapatero en Albacete que fue muy divertida. Ese fue el principal problema. Por mucho que gastemos en habilitar barreras, o sea, habilitar tecnologías para que la gente pueda vender a través de Internet, el señor que tiene un taller, lo que le falta es formación. Que se le quite el miedo y que se le enseñe que esto no va de tecnología, esto va de hacer negocios. Es decir, vender zapatos desde Perú a España no es una cuestión tecnológica, es una cuestión de negocios. La tecnología está, las infraestructuras las está poniendo, entre otras, Telefónica, aquí representado, entre otras muchas operadores de telecomunicaciones, pero el principal problema es de cualificación. Y la segunda barrera, esta desde el lado de la demanda, es precisamente la confianza digital. Y es que a la gente le da miedo. Nosotros ahora, bueno, pues llevamos un poquito de ventaja en esto aquí en Europa y ya nos da menos miedo meter la tarjeta de crédito en una web, pero nos ha dado mucho miedo. ¿Por qué? Porque había estafas. Nos ha dado miedo porque comprar unas zapatillas por Internet, pero joder, las tendré que probar, ¿no? Porque esa confianza
sobre todo cuando ha habido problemas de ciberseguridad en un país, pues son cosas que hay que, de alguna forma, trabajar, ¿no? Entonces, ¿desde dónde se puede apoyar? Precisamente, pues eso, en que ayudemos a la cualificación de las MIPYMEs y en la confianza digital. En cuanto a la confianza digital, pues, ¿qué es lo que se está demandando ahora mismo en Perú? Pues, bueno, precisamente eso, disponer de los mismos derechos que hay en la economía real. Es decir, que tú sepas a quién le estás comprando y que sepas fehacientemente quién es el señor que te está vendiendo un producto a través de Internet. Igual que tú vas a una tienda y quieres saber quién está detrás y te saca ahí el señor la licencia, pues aquí quieres lo mismo. Parece una obviedad, pero no siempre ocurre. No siempre ocurre ahora mismo en Iberoamérica. El tener una garantía, es decir, que si lo que estás comprando se rompe, pues oye, pues que te lo devuelvan, que te devuelvan el dinero. O si estás descargándote un software, que sepas si vas a tener que actualizarlo con posterioridad o no. Es decir, que tengas garantías de saber lo que estás comprando o incluso que lo puedas devolver. Cosas tan evidentes como esas. Ahora mismo hay una regulación que permite muchos de estos temas en Perú, pero es muy importante, y esto en ello, por lo que me comentaba Carlos ayer, se está trabajando, en que haya un gran acuerdo entre los diferentes agentes públicos y privados en Perú para que se evolucione la regulación alrededor de la protección del consumidor y, sobre todo, del comercio electrónico. Se está trabajando en ello, esperamos que en breve pueda haber bastantes más avances en esto y que ayudemos en Europa. Ayudemos desde Europa, pero el problema está en que en Europa estamos en otras cosas. En Europa ya hemos decidido dar un paso mucho más allá. Me parece que esta tarde se va a hablar con un poquito más de profundidad de la Digital Services Act y de la Digital Markets Act, pero bueno, que no dejan de ser darle una segunda vuelta de tuerca en regulación europea y tratar de conocer con mucha más claridad qué está pasando con los que nos venden las cosas en Internet. La DSA y la DMA entran, por poner un titular, entre 2023 y 2024 se terminan de consolidar y de entrar en vigor. Y básicamente, por poner unos titulares, lo que nos viene a enriquecer es eso, pues es el poder neutralizar con mucha más facilidad, por ejemplo, pues contenidos ilegales, ¿no? y que sean los propios usuarios los que tomen el poder muchas veces a la hora de decidir, oye, pues esta web me da confianza o no, o aquí se pueden estar vendiendo productos que realmente no tengan, puedan ser ilegales o sean servicios que no se deberían estar prestando a través de esto. El tener muchísima más transparencia, por ejemplo, y este es uno de los temas más controvertidos, sobre el uso de los algoritmos, saber cuando una empresa me está vendiendo algo, por qué me lo está vendiendo, es decir, en base a qué criterios están siguiendo, qué información tienen de mí, pero por qué han llegado a la conclusión de que yo soy un cliente de ellos y qué decisiones están tomando los algoritmos a la hora de proveerme a mí de un bien y un servicio, ¿no? Sobre todo el tema de evaluación y mitigación de riesgos es un tema que yo creo que va a ser bastante importante. Creo que se va a dar un poco también de capacidad de autorregulación, pero también obligar a grandes compañías y grandes plataformas a someterse a auditorías independientes. La DSA es muy amplia, lógicamente podríamos tener un seminario exclusivamente hablando de eso, pero bueno, se complementa con la Markets, con la Digital Markets Act, que de alguna forma lo que trata es también de controlar esas grandes plataformas, los que antes se llamaban los GAFAM, los Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ahora sería Alphabet, ¿no? No sé si es un acrónimo divertido, pero bueno, GAFAM era más divertido. Los gatekeepers son temas que vienen ahora. Hoy no toca hablar solo de la DSA y de la DMA, pero tocará hablar con Perú, tocará hablar con América Latina. ¿Por qué? Porque cómo regulemos aquí, cómo queremos que sea nuestro comercio, cómo queremos que nos vendan y cómo queremos vender, es algo que afecta a nuestros vecinos digitales. Y por tanto es muy importante que montemos cuantos más seminarios, cuantos más canales de comunicación con ellos y expliquemos lo bien y lo mal que lo estamos haciendo aquí, porque esto no va a entrar fácil, vamos a cometer muchos errores para que esto funcione, pues cuanto más compartamos esto con nuestros vecinos digitales de toda Iberoamérica, pues mucho mejor. Vamos a ver, Amazon tiene el Producto Interior Bruto, pues, miren, esto es una estadística, es de Estadista, no sé si será del todo real, yo la tenía apuntado la última vez que analicé este dato en realidad, Amazon era el país número 15 en Producto Interior Bruto, ¿no? Hay países que tienen directores generales o profesionales con rango de secretario de Estado exclusivamente para llevar las relaciones con Amazon.
estos tíos son un país en sí mismo. Deberíamos tener un embajador con Amazon, ¿no? Tenemos que regular las relaciones con estas grandes compañías. Tenemos que regularlas porque nosotros tenemos que poner las normas, pero ellos son los principales vendedores. Toda esa regulación que nosotros queremos trasladar a estas grandes compañías es la que comento que tenemos que llevar a nuestros vecinos latinoamericanos. Pero también tenemos que trabajar con las pymes. Miren, voy a terminar con... Yo soy muy de contar historias, pero esta va a ser breve, lo prometo. Esa chica que hay ahí es una amiga mía, Irene. Ella, con 40 años, su trabajo, era cuidar a sus hijos y llevar su casa. Era su trabajo, era ama de casa. Irene, con 40 años, y dice, como dice ella, con los niños ya criados, empieza a aburrirse, empieza a disponer de más tiempo en casa y entonces a ella le gustaba mucho dibujar. Entonces dibuja un recordatorio de comunión y se lo regala a una chica, se lo da a una amiga suya, que está en Instagram, pone las fotos del recordatorio de comunión. Otra amiga de esta le encarga, porque había visto en Instagram, las fotos del recordatorio de comunión. Bueno, pues no me preguntéis por qué. Una de esas fotos, una de los dibujos, termina llegando a una pareja de estadounidenses que en Instagram ven las imágenes de esta chica y le piden que les haga lo de la boda, ¿cómo se llama? La invitación de boda. Pues les hace la invitación de boda. Bueno, pues Irene se da cuenta de que si pone más cosas en Instagram, más encargos les van a venir. Irene, 5 años después, tiene a 15 dibujantes trabajando para ella. ¿Saben lo que hace Irene? Comercio electrónico, a través de Instagram. Lo único es que hay que enseñarle a la gente que se puede hacer negocios, y en cualquier momento. Eso tenemos que seguir trasladando a la realidad europea, pero también lo tenemos que seguir trasladando a la realidad latinoamericana. Por eso, una de las barreras, como es que las MIPYMES tengan ese problema de desconocimiento, hay que resolverlo desde la educación, pero de una educación sencilla, no complicada. Y les tengo que dar las gracias, no me voy a enrollar más porque sé que vamos un poquito más del tiempo, pero muchísimas gracias por escucharme este ratito. Gracias. Muchísimas gracias, Conrado. Personalmente, perdón, me ha encantado tu intervención. Bueno, empezamos ahora con el panel de expertos. Maruska Chocobar, no sé si está ya conectada y preparada para su intervención. Se lo estoy preguntando al equipo técnico de aquí, ¿eh? Yo estaba pensando con el tema digital y las conexiones y tal, yo soy una absoluta profana, es un miedo. ¿Funcionará, no? Aquí la tenemos. Bienvenida, querida secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Bienvenida. No sé si recordará que la Fundación Consejo España-Perú hace unos años hizo un seminario de digitalización en la sede de BBVA en Lima y tuvimos la suerte de contar también con usted allí. Así que bienvenida por segunda vez a las actividades de la Fundación. Muchísimas gracias. Maruska, buenas tardes, buenos días. Vamos a llamar a todo el panel, como decimos en Lima, para que nos sentemos. Por favor, Pilar, directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Alfonso Tena, director de Relaciones Institucionales de Indra, y José Juan Haro, director de Negocio Mayorista y Asuntos Públicos de Telefónica Hispam. Informarte, Pilar, que estás reunido o rodeada de gente, personas que tienen claros vínculos con Perú. Alfonso ya residió 2 veces con funciones diplomáticas y José Juan tiene una larga historia. De hecho, es el único peruano que tenemos en Hispam, en la cúpula de la gestión de América en España, así que intentamos sobreexplotarlo. Maruska está con nosotros. La idea de esta conversación es un poco intentar hacer una comparación, escuchar voces desde lo público y lo privado, ¿dónde estamos, ¿no? Yo quería lanzar y aprovechar, sobre todo, empezar por Maruska, por la distancia, quizás de ahí Pilar, con una primera pregunta
¿Cuáles son los retos para ti desde Perú en protección del consumidor desde la perspectiva electrónica? ¿Cuáles son los retos que tiene la Secretaría Digital para que conozcamos? Y de ahí quizás Pilar también nos cuente en cómo están en España, por favor. Claro que sí. En primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad. Estoy encantada de cómo se está llevando este tema de la transición digital. Tenemos lazos muy fuertes de cooperación con la Unión Europea y creo que de alguna manera venimos siguiendo una ruta y un camino que permitirán, vienen permitiendo y permiten hoy poder llevar la mejor regulación para habilitar en el Perú este proceso de transformación digital que ha venido siendo acelerado estos últimos años. Creo que es importante comentar para poder entrar a los desafíos y a los retos en cuanto a la protección de la ciudadanía en modelos de economía digital, como lo que involucra el comercio electrónico o lo que involucra cualquier modelo en el cual se realicen transacciones en el entorno digital, hablar del marco que estamos impulsando en el Perú de la Política Nacional de Transformación Digital. Hemos construido ya un camino donde la confianza digital es la más importante de conseguir para que un ciudadano o una ciudadana, como se mencionaba previamente, puedan tener tranquilidad frente a la privacidad de sus datos, frente a la transacción de inicio a fin y sobre todo frente a la respuesta, una vez que han concluido la transacción, de aquella empresa que presta el servicio o el bien al final, ¿no? Es decir, esta protección del consumidor de punto a punto. En ese sentido, lanzamos el marco de confianza digital. Nuestro gran reto es llevarlo a la práctica. En este marco de confianza digital se establecen algunas obligaciones de los prestadores de servicios digitales que de alguna manera están centrados en los temas de ciberseguridad o en los temas de seguridad digital de esta transacción punto a punto. Pero también venimos impulsando el hecho de que la ciudadanía como tal pueda ejercer sus deberes y derechos en estos entornos digitales, lo que le denominamos ciudadanía digital. Porque no solamente se trata del proveedor, ¿no?, de la plataforma, de la intermediación digital para el impulso del comercio electrónico o las formas de economía digital, sino también de un consumidor más preparado y además que conozca sus deberes y derechos en el entorno digital. Por ese lado están los retos, creería yo. Estamos en el Perú avanzando de manera consistente y creería también que cualquier modelo que pueda adecuarse a los gobiernos regionales y locales para el Perú podrían ser de especial interés y de especial énfasis en esta implementación de la Política Nacional de Transformación Digital. Muchísimas gracias, Maruska. Es bueno también un poco poner en contexto a nuestros compañeros y compañeras desde España. En Perú tenemos en el mercado, digamos, tangible un 72% de informalidad, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, una oportunidad, es decir, un reto que tenemos en el ámbito digital es cómo luchamos contra la informalidad digital. Es decir, hemos aprovechado varias iniciativas y la razón de ser de ese espacio tiene mucho que ver con cómo podemos dar pautas e ideas para poder acelerar en ámbito digital a todo este reto que tenemos. No sé, Pilar, por contraste, ¿qué nos puedes comentar de cómo estamos en España, ¿no? Bueno, primero quiero agradecer la invitación, traslado además la invitación de la secretaria, de Carmen Artigas, ¿no?, por la invitación, el agradecimiento por la invitación que hacen a la Secretaría de Estado y además quiero dar la enhorabuena no solamente por el informe que se ha presentado, sino por esa visión, yo creo, ¿no?, de colaboración, de cooperación y, sobre todo, yo diría que de alineamiento, ¿no?, de cuestiones tan relevantes como estas que estamos tratando aquí. Quiero también, por cierto, aprovechar, estoy dando como antes los saludos, voy a ser muy breve, pero sí que quiero aprovechar para agradecer de nuevo a la dirección de la Casa de América por organizar este tipo de eventos que son claves y que ya son, yo creo que bastante habituales en todo lo que tiene que ver con la transformación digital, ¿no? Entonces, de ahí el agradecimiento y la enhorabuena por albergar, cómo no, una convocatoria de este tipo, ¿no? Yo, muy brevemente, y en la misma línea que han comentado antes, para nosotros todas las referencias, lógicamente, del marco regulatorio europeo son claves y en esa línea estamos avanzando. En esa línea, además, podemos cooperar, ¿no?, con otras regiones, pero desde la perspectiva nacional y además de determinadas
cuestiones que yo creo que operan, ¿no?, a nivel global y que, como la secretaria ya ha avanzado, tienen que ver con esos riesgos, esos delitos, esa ciberdelincuencia que también se asocia a todo lo que, bueno, puede ser lo digital. Hay determinados elementos que son claves para nosotros. Además de la ciberseguridad, tenemos que pensar que las competencias digitales son claves para que el comercio digital realmente, bueno, pues garantice la fiabilidad y la capacidad de servicio que se le da al consumidor, ¿no? Ha habido unos avances claros en la ponencia anterior, yo creo que bastante elocuentes, sobre aquellas cuestiones que son, bueno, pues de radical importancia, que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con esas plataformas y con la retirada de contenidos no solo ilícitos, sino ilegales, ¿no? Y que deben materializarse en garantías efectivas para los consumidores, ¿no? Desde la perspectiva del consumidor tenemos muy claro que las competencias son claves. Pero también desde la perspectiva del servicio público, no solamente debemos potenciar esas competencias, sino que además debemos reforzar mucho más determinados servicios que hasta ahora, bueno, pues se viene dando el sector público para dar respuesta a los retos de la transformación digital. Y en este caso, y quería hacer además una referencia muy, yo creo que muy interesante, a mí personalmente me parece muy valiosa, al trabajo que viene haciendo el INCIBE en materia de apoyo y de información y de acompañamiento a empresas, familias, personas que individualmente, bueno, pues se ven en lo cotidiano, ¿no?, en situaciones de riesgo y que son altamente vulnerables, y hacia, bueno, pues los que les prestan una atención, un asesoramiento y una derivación, digamos, a servicios más que especializados, ¿no? Estas cuestiones son muy importantes. También lo son, como también ha planteado la secretaria, el hecho de, yo creo que potenciar todas aquellas oportunidades que de alguna manera, tanto en la región latinoamericana y el Caribe, también me pasa lo mismo que antes han comentado, en la región latinoamericana y el Caribe como en Europa, bueno, pues son claves para que podamos garantizar una serie de derechos al consumidor, ¿no? No voy a avanzar ahora, pero la iniciativa que ha habido y que antes se ha hecho una referencia a la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales, yo entiendo y entendemos que supone, desde luego, un avance muy especial, muy importante, muy ambicioso a la hora de establecer determinados parámetros que, sin duda, los marcos regulatorios van a compartir. Y en todo lo que tiene que ver con ese vínculo entre la Unión Europea, con España como puente, como solemos decir, ¿no?, también, con América Latina y el Caribe, entendemos que esa Carta Iberoamericana ofrece una visión más que importante al hacer referencia explícita al comercio electrónico y a todos los derechos que deben, bueno, pues ser garantizados y sobre los que se debe trabajar en el desarrollo de esos marcos regulatorios. La verdad que muchas gracias. Escuchándote, me acordaba cuando preparaba la tarea, ¿no?, la Declaración de Principios y Derechos Digitales que empezó a rodar en la Unión Europea en enero del 2022, o el nuevo Pacto Digital, quizás José Juan nos comentará algo, que promovió Telefónica, por intentar hablar no solo desde lo público o lo privado, sino viendo que hagamos un contexto, ¿no? Algo que aprendimos con Conrado en Perú, yo creo que es muy relevante, es que cuando hablamos de confianza en línea, todos nos quedamos quizás, perdón por no ser un poco alternativo, en la superficie la seguridad digital. Y lo que Conrado nos intentaba transmitir es que cuando hablamos de un tema de legalidad y de seguridad, lo que hay debajo es un tema de valores. Es decir, cómo entendemos esos negocios en digital, ¿no? Y entonces ahí volvemos a encontrarnos, o la experiencia de los que estamos trabajando desde Perú es cómo terminamos yendo al modelo regulatorio europeo, no tanto por contar con un gran regulador, sino justamente porque hay una propuesta de soberanía digital, ¿no? No adelanto más porque si no, de repente te piso. Pero creo que va por ahí, ¿no, José Juan? Bueno, nada, lo primero a Xavier agradecerle, porque siempre efectivamente busca complicidades y me termina cayendo el pato, como decimos en Perú, y por supuesto enormemente complacido, ¿no? Una de las cosas que uno descubre cuando, como yo, tiene pues 10 años fuera de su país, es que cualquier oportunidad para comer ceviche, para tomar pisco sour o para hablar sobre el Perú se agradece, ¿no? O sea que no es un problema. Lo segundo que me pasa con este tema es que hay tanto sobre lo que se puede hablar que podríamos pasarnos horas y días, ¿no? Nosotros, desde luego, en Telefónica llevamos más o menos 10 años
hablando de un concepto que nos parece central, que es el concepto del Human-Centric Digitalization, o la digitalización centrada en el ser humano, centrada en los valores. Y al principio, debo decirlo con humildad, sí, pues éramos un poquito los locos del desierto predicando a las piedras, ¿no? Y cosas han pasado desde entonces, ¿no? Hace 10 años, las grandes plataformas digitales, y habrá que buscar en la hemeroteca para recordarlo, abogaban abiertamente por la autorregulación, es decir, por hacer lo que ellas pensaran que debían hacer, por minimizar la regulación. Y la idea era que pues, de este modo se promovía el comercio, de este modo se promovía la innovación. Hoy, cuando empezamos a discutir sobre cuestiones un tanto más complejas y difíciles de entender, como la inteligencia artificial, es el propio presidente de OpenAI, de ChatGPT, el que viene a Europa a decir necesitamos que nos regulen, esto se nos está escapando de las manos. Y es una posición, uno podría entender o creer, pues ya de consenso sobre la cual se puede trabajar, ¿sí? Todo el mundo, hace 10 años eso no ocurría, a pesar de que lo defendíamos en el Pacto Digital, parece estar de acuerdo en que hay que regular. Pero como todos sabemos, el diablo se esconde en los detalles. Y el problema normalmente, cuando hablamos de legislación, pues se puede ejemplificar con aquel cuento de los ratones y el gato, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Sobre todo cuando el gato es tan grande que tiene un tamaño superior al de muchos estados. Hablamos ya no de una cuestión de ley solamente, sino de una cuestión fundamental en el derecho, que es el enforcement. No importa tanto qué digan los códigos o las leyes en el Perú o en Europa, da lo mismo, si es que no hay una posibilidad real de aplicar el poder del Estado sobre un determinado agente. Y a diferencia de cuanto ocurría en el mundo real, donde las transacciones comerciales, el B2C que llamamos, el negocio masivo, el negocio al consumo, ocurrían todas ellas porque el proveedor y el consumidor concurrían en un mismo país en el ámbito del derecho doméstico, el mundo del comercio electrónico, sobre todo el del comercio electrónico gestionado por estas grandes plataformas, introduce algo que a lo largo de la historia del comercio de consumo pues era inusual, que es una relación de consumo extraterritorial. El vendedor está fuera del Perú, tiene los servidores en Estados Unidos, se reserva para sí el derecho de someter el contrato en masa que celebra con su consumidor a un derecho extranjero, y entonces una parte fundamental del debate está concentrada no en tanto se refiere a la legislación, al qué tenemos que regular, sino al cómo podemos asegurar que los estados ejerzan el poder sobre este tipo de agentes. Y es allí donde está el meollo de la cuestión. Hace 10 años, poco menos, quizá 8, un país tan poderoso en América Latina como el Brasil expidió una legislación absolutamente novedosa, que se pensó que cambiaría un poco esta relación de poder. Se llamaba, o se llama todavía, la Ley do Marco Civil da Internet, la Ley de Marco Civil de Internet, que venía a decir cosas como que pues Facebook, o no tenía nombres propios, por supuesto, como que los agentes que prestaban estos servicios en territorio brasileño tenían que someterse a la ley brasileña, y mandaba, entre otras cosas, que en investigaciones judiciales, por ejemplo, pues por violación de menores o cosas semejantes, Facebook y las demás plataformas estaban tan obligadas como los operadores de telecomunicaciones a colaborar con la justicia. Pues, ¿qué ocurrió? Que esta ley fue sistemática, continua y pertinazmente incumplida por las plataformas digitales bajo el argumento de la extraterritorialidad. Historias hay, y la hemeroteca también es un buen recurso. Lo digo porque no estamos hablando del Perú, estamos hablando de Brasil, que es uno de los grandes dos campeones, digamos, en términos de tamaño de América Latina. Lo digo ¿por qué? Porque eso no pasa necesariamente en los debates del mundo digital entre Estados Unidos y Europa, y podemos pues, hacer el símil con las discusiones, por ejemplo, sobre protección de datos
y el cumplimiento de la regulación europea y los estándares que se tienen que cumplir en los Estados Unidos. Sobre eso sí hay una posibilidad real de imponer algún tipo de enforcement y de generar un debate sobre cómo las empresas americanas se deben sujetar a los estándares europeos. ¿Por qué? Porque el bloque europeo, representando el poder económico y el poder de la agregación de todas sus economías, tiene la capacidad de balancear el debate. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estamos convencidos, ya hablando no solamente de los principios y de los valores, que en punto al enforcement, la mejor estrategia para América Latina es, voy a decirlo más o menos en peruano, subirse al coche de lo que ya empezó a construirse en Europa. No solo con el GDPR, que se ha convertido en el estándar global de protección de los derechos de los ciudadanos a nivel de protección de datos, sino también con el Digital Services Act y con el Digital Market Act, que van a inaugurar la regulación de los gatekeepers. ¿Por qué se ha dicho, y con esto concluyo, porque esto es central para proteger la confianza digital y para favorecer el comercio? Y es verdad. Pero tanto más porque la protección de los datos tiene vinculación con intereses fundamentales de los seres humanos y de nuestra sociedad. Tiene una vinculación fundamental con nuestra privacidad, con nuestra seguridad, y no puede olvidarse en punto de la discusión, por ejemplo, de los fake news, con el proceso democrático en sí mismo. Con lo cual, estamos hablando de intereses fundamentales y creo que el camino europeo es un camino que sin duda alguna puede iluminar a funcionarios tan notables como Marushka. Decía que terminaba, pero aprovecho para decir una última cosa a Xavier. Marushka Chocobar es pues una excepción muy notable en mi país, ¿no? Allí donde cambiamos de presidente todos los años, Marushka en su responsabilidad ha cumplido ya 5 años y es central esa permanencia para poder suscitar políticas consistentes en el tiempo. Tenía que decirlo y me callo. No, qué buena más que lo digas, porque algo que intentamos mucho desde la Fundación Consejo, desde la Cámara de España y Euroamérica, es poder justamente identificar esos funcionarios de carrera para construir relaciones, ¿no? Y el hecho de que, aunque sea un espacio formal, la posibilidad de conectar ambas secretarías de gobierno es importante. Ha hecho un comentario, un guiño José Juan, algo que a nosotros también nos preocupa mucho, porque la frontera de la informalidad, a lo que José Ignacio Torreblanca llama la geopolítica la de la desinformación, es muy chiquita. Es decir, todavía parece que queremos ver desde el público lo que ha pasado con las interferencias en elecciones en terceros países como algo ajeno a nuestra realidad. Y tengo la sensación que es algo que vamos a enfrentar muy brevemente. No voy a pedirle a Marushka que hablemos de un tema tan sensible ahora. Quizás sí le vamos a pedir, después de la intervención de Alfonso, que nos dé un poco un feedback de lo que ha escuchado, de lo que se está diciendo desde España. Pero creo que un poco aprovechando la presencia de empresas, aterrizar en casos concretos. Indra tiene una experiencia en protección del consumidor, gestión medios de pago, ¿no? Entonces creo que es importante aterrizar, porque a veces cuando hablamos de digitalización, para hacerlo fácil, como los economistas, parece como que nos quedamos en generalidades, pero hay funcionalidades y herramientas que aterrizar. Quizás, Alfonso, ahí tienes algo que compartir bastante interesante, ¿no? Sí, gracias, Xavi, gracias a la Fundación por invitarme. Como dice Ángel, gracias a todos, y así no me dejo a nadie. Y la verdad es que agradezco estar aquí porque no solo por como tú has dicho, mi larga biografía en varias etapas peruanas, y algo contaré que tiene que ver con esto, sino porque además la empresa a la que pertenezco, Indra, ha entrado en el mundo a través de Minsight, la división de tecnológica, ha entrado en el mundo de los medios de pago en Latinoamérica de una manera muy rápida, muy rotunda. En los últimos 3-4 años hemos comprado una compañía en Chile, otra en Ecuador, hemos llegado a un acuerdo con una compañía peruana ahora para impulsar más los medios de pago y hemos descubierto que es un mundo fascinante, que es un mundo en el que se pueden hacer cosas muy bonitas y en el que hay mucho por hacer todavía. A pesar de que una de las características de la región, y especialmente de países como Perú, Ecuador, Colombia, incluso Chile, es que el nivel de bancarización ha crecido muchísimo. Y esto tiene una parte, yo siempre lo he dicho, no tiene una parte que va más allá de lo técnico, tiene una parte política y social, porque el hecho de bancarizarse, o sea, el hecho de sacar el dinero debajo del colchón y ponerlo en el banco, es un signo de confianza.
que ayuda a superar un fenómeno muy típico de la región, que es que el individuo desconfía del sistema, desconfía de las instituciones públicas y privadas. Y el hecho de entrar en la disciplina bancaria ayuda primero a reducir la informalidad, obviamente, y, como digo, pues integra al individuo en la sociedad, en un fin colectivo. Esto parece exagerado, pero yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Se avanza muchísimo. Yo recuerdo, y aquí va la historia personal, que yo decía, hoy no la voy a contar, hoy no la voy a contar, la contaré. Cuando yo vivía en Lima la última vez, hace 11 o 12 años, quise hacer un viaje de avión. Entonces entré en la web de LAN Perú, saqué, o sea, por internet perfectamente, hice mi reserva, y llegaba la hora de pagar. Entonces saqué de la cartera mi tarjeta de crédito. Y me dijeron, no, tiene que usted ir a la cola, al cajero del Wong, al supermercado, para pagar el billete. Ibas ahí con tu código y lo pagabas y quedaba todo arreglado. Le pregunté a nuestro común amigo Jorge, entonces gerente de LAN en Lima, y me dijo, claro, que en un país donde tenía en ese momento un altísimo nivel de acceso a Internet, pero un bajísimo nivel de bancarización, habían encontrado esa solución. Probablemente, no sé, pero estoy seguro que hoy en día puedes comprar tu billete como en todas partes, ¿no? Y de paso recuerdo que en España en los años 80 nos pasaba lo contrario. Había un altísimo nivel de bancarización, pero no existía comercio electrónico, no existía prácticamente Internet. Y desde luego no existían ni el wifi, ni las páginas web, ni las aplicaciones, ni los teléfonos smart, ¿no? Hay un tema que tú has mencionado, José Juan, que es el enforcement, ¿no? Y a veces hace aquí un poquito una dicotomía que no es muy correcta entre lo que es la tecnología y lo que es la regulación. Y no se puede separar. O sea, la tecnología lleva la regulación y la regulación lleva la tecnología. O sea, mucha tecnología sin ninguna regulación es un infierno, mucha regulación sin una tecnología es un limbo, es una fantasía. Entonces, es decir, es como poner un límite de 90 km/h en la autopista y no tener un solo radar. O que el radar salte a 100 o salte a 70 y no a 90, ¿no? Todo esto está relacionado y el enforcement se consigue gracias a la tecnología y a medios que puedan realizar este enforcement de una manera además correcta y de acuerdo con la ley, ¿no? Entonces, protección del consumidor en el comercio electrónico. Obviamente los medios de pago, que es lo que estoy hablando, está íntimamente ligado al comercio electrónico. El comercio electrónico no se usa cash, se usan transferencias inmediatas, modelo Bizum, que en Perú se usa muchísimo, por cierto, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tokens, etcétera, ¿no? La protección del consumidor, aparte de la regulación, como decía hace un minuto, tiene que estar garantizada por medios tecnológicos y hasta físicos en algún caso, ¿no? Obviamente estos sistemas de pago están protegidos por sistemas de ciberseguridad física y lógica. Si no, no tiene ningún sentido. Si no, entramos en el caos y en el empobrecimiento masivo. Son sistemas siempre auditables, es decir, los clientes y los reguladores nos exigen que los sistemas sean auditables. Porque claro, si no, quien hace la ley hace la trampa. Y tiene sus peligros, ¿no? Son sistemas transparentes y auditables. Y está muy relacionado con otro tema que avanza muchísimo en la región, que es la identidad, los sistemas de autenticación de identidad digitales. Que Perú es curiosamente, es de los mayores usuarios en la región, aunque no avanza mucho en los biométricos, ¿no? Que son los que hoy en día se imponen, ¿no? Entonces, separar la tecnología de la regulación, del marco regulatorio, no es un buen enfoque. ¿Y por qué pensamos que el modelo europeo puede, digamos, avanzar y puede ser atractivo? Porque es un modelo muy exigente, lo cual quiere decir que para el regulador es incómodo, es exigente porque requiere hacer muchas más cosas, pero para el consumidor, aunque el consumidor no lo sepa a veces, es mucho más atractivo, porque garantiza mucho más sus derechos, ¿no? Y obviamente la tecnología que las empresas europeas llevamos al Perú, en este caso, pues incorporar los estándares con los que venimos trabajando, porque nos sentimos más cómodos y hacemos las cosas mejor trabajando con en fin, en el marco en el que nos movemos regularmente, ¿no? El informe dice que los marcos regulatorios en el Perú se van acercando a los europeos. Como alguien ha dicho, siempre estamos, creo que lo has dicho tú, ¿no? Siempre estamos regulando lo de anteayer, pero bueno, eso nos pasa en todas partes. Y yo creo que tanto el consumidor como el cliente, en este caso las instituciones financieras, como el regulador, pues sabe que apostar por marcos regulatorios exigentes y sólidos es al final, a largo plazo, es una apuesta más rentable.
Muchas gracias, Alfonso. Yo no sé, Maruska, si quieres comentarles como respuesta a la experiencia regulatoria de Yape-Plin, ¿no?, que estamos viviendo ahora en Perú, y quizás es un ejemplo, ¿no?, de cómo pasamos de un modelo menos garantista a una necesidad. Es decir, nuestra carta firmada contra inteligencia artificial tan de moda por Elon Musk se puede concretar, pero quizás tengas tú otros comentarios a lo que has escuchado, reacciones que te parecen relevantes para que tu público en España vaya un poco también conociendo nuestra situación y nuestras demandas. Al fin y al cabo, estamos esperando concretar que llegue pues, Europa a respaldar las iniciativas que estás impulsando. Claro, claro que sí. Creo que es importante, se ha comentado tanto por José, Alfonso y Pilar, primero definir lo que involucra hoy en el Perú, de acuerdo a la ley, lo que es la confianza digital. Y efectivamente la confianza digital tiene 3 ámbitos. El ámbito de la seguridad digital, claramente, que tiene 4 ámbitos: la ciberdefensa, la ciberinteligencia, la ciberdelincuencia, la ciberseguridad propiamente dicho. Pero también tiene el ámbito de protección al consumidor y tiene el ámbito de la protección de los datos. Entonces, hoy la ley en el Perú, que es el Decreto de Urgencia 007, establece el marco de confianza digital sobre el que estamos construyendo las obligaciones de los prestadores de servicios digitales y al mismo tiempo aquello que la ciudadanía debe conocer en cuanto a sus deberes y derechos. Segundo, es fundamental que de la mano con el avance en la transición digital, en el impulso de los modelos de economía digital, con énfasis en el comercio electrónico, vayamos de la mano, como bien comentó Pilar, con estos esquemas de derechos y deberes, ¿no? Esta carta de principios en la que hemos participado también para derechos y deberes digitales para la ciudadanía. Segundo, creo que también es importante conocer más o menos cómo viene el comercio electrónico en el Perú. Primero, creo que tener una idea, 35 millones de personas en el Perú, alrededor de 50-50 hombres y mujeres, con un porcentaje de comercio electrónico creciendo, 6.200 millones de dólares el 2020, 9.300 millones el 2021, 12.000 millones de dólares el 2022, con un auge fundamental y digamos, extraordinario de las billeteras digitales, como bien has comentado. Hoy, además, se ha emitido una regulación y ya está en vivo, está ocurriendo el intercambio, ¿no?, la interoperabilidad entre billeteras digitales. Hablando de este tema, el gran reto es que el 80% del comercio electrónico está en Lima. Nos falta mucho llegar a las regiones y para ello necesitamos aprobar, como bien se ha comentado previamente, marcos habilitantes que coloquen un punto medio entre lo que hoy la ciudadanía puede, debe, espera y necesita tener en respuesta al avance digital y al mismo tiempo la habilitación de la tecnología para las pequeñas y medianas empresas. Otro punto central aquí, hablando en el marco de confianza, es la cantidad de reclamos que hoy las personas tienen, ¿no?, en tema de consumidor. Cerca del 92% de las personas declaró en un estudio de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico que había reclamado por segunda o tercera vez al mismo proveedor, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera también en temas de comercio electrónico tenemos que comenzar a educarnos como consumidores, pero al mismo tiempo a comenzar a ser un poco más estrictos en cuanto al cumplimiento de la cobertura de los reclamos que tiene la ciudadanía. Un punto adicional, y bien has comentado, en cómo se comunica la gente, ¿no? Cómo compramos, a través de qué compramos. Compramos a través de celulares. Y compramos a través de celulares y normalmente le damos aceptación a todo lo que viene, ¿no? O sea, aceptamos nomás, no damos porque queremos transaccionar rápidamente. Entonces ahí tenemos un espacio en el que podemos regular adecuadamente para que tanto consumidores como proveedores de servicios digitales sepamos qué colocar, cómo distribuir las cookies o aquello que se tenga que instalar cuando vamos a hacer un procedimiento. Normalmente nosotros aceptamos porque el 70% del comercio electrónico del Perú se hace a través de celulares. En ese sentido, cosas que nosotros estamos mirando como modelos y que creo que es importantísimo este apoyo de la Unión Europea es la regulación habilitadora de modelos como la inteligencia artificial, ¿no? Tecnologías que ya vienen hoy avanzando en el Perú. A nivel del Estado, un estudio de Oxford declaró que el Perú, a nivel del país, ¿no?, desde la perspectiva del Estado, subimos 30 posiciones, estamos muy bien ubicados en ese estudio desde la perspectiva de cuán preparado está el Estado para abrazar la inteligencia artificial. Pero también ha sido emitido hace más o menos un mes un estudio de Stanford desde la perspectiva de la ciudadanía. Y el Perú ha aparecido entre el 5º y 6º lugar de los países cuya ciudadanía tiene mayor predisposición positiva a la inteligencia artificial.
¿Por qué he comentado esto? Porque además de los retos y además de aquella regulación que puede ser habilitante, no va a haber fórmula que pueda lograr, digamos, regular de manera perfecta las tecnologías que se van a presentar, que se vienen presentando y que se presentarán para promover la formalización, la economía digital, el crecimiento sostenible y económico de las familias en nuestros países y sobre todo que permita el crecimiento de la industria, pero al mismo tiempo proteja nuestro derecho, nuestra privacidad. Entonces, creo que estos puntos medios y además ir aprendiendo de modelos como los que se vienen impulsando a nivel de la Unión Europea, adecuados a nuestro país, creo que nos van a permitir llevar adelante este proceso de transformación digital, sobre todo con un énfasis en el beneficio económico de las familias, particularmente a nivel de las regiones, de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Que son bastante complejos aquí en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Maruska. Vamos a ir cerrando. Lo digo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. No solo somos discursivos, hasta escuchamos preocupaciones de terceros, pero quizás pueda haber alguna reacción. Estoy pensando en Pilar y en José Juan, a lo que hemos hablado. Gracias, y gracias porque si este planteamiento que hace la Maruska es totalmente fundamental, ¿no? Primero porque, como ya se ha comentado anteriormente y como yo creo que ya estamos de acuerdo todo el mundo que estamos aquí, marcos regulatorios perfectos probablemente sean absolutamente imposibles e inviables cuando hablamos de digitalización, de tecnología y, bueno, todo esto que de pronto parece que aparece, ¿no? Como una seta y que nos sorprende, ¿verdad? Cuando a lo mejor las bases, bueno, pues se vienen desarrollando desde hace décadas. Y en esta línea es muy importante que de alguna manera, y aquí desde la perspectiva del sector público, pues que tengamos claro que esta es la realidad. Y por ende que además nos adaptemos a esa nueva realidad a la hora de desarrollar marcos regulatorios, de generar espacios de conversación con terceros, generar marcos de gobernanza e innovar. Y en este sentido es muy interesante que, de hecho, en torno a la inteligencia artificial y a todo lo que es el desarrollo también de esa regulación de la inteligencia artificial en el ámbito europeo, pues tengamos en cuenta que podemos innovar o podemos rentabilizar esa capacidad emprendedora del Estado generando nuevas fórmulas para garantizar que la regulación es mucho más efectiva, ¿no? Y para ello el papel de las empresas es fundamental. Nosotros, bueno, supongo que estaréis al tanto, hemos puesto en marcha un sandbox regulatorio de la inteligencia artificial. Queremos testar cómo será la aplicación de ese borrador de reglamento de inteligencia artificial, el reglamento europeo. Está abierto, por cierto, la audiencia pública, ese piloto para recoger, bueno, pues planteamientos, para recoger valoraciones que se puedan hacer en torno a ese Real Decreto que se está elaborando. Y es fundamental en este sentido, y ahí enlazo con lo que ha finalizado la secretaria, el hecho de garantizar la participación de distintos agentes que al final son claves en todo este proceso. Y el caso de las pymes, por ejemplo, es un ejemplo claro. Estamos hablando de comercio digital. Se ha hablado de Irene como emprendedora digital en el marco del comercio electrónico. Yo también he tenido experiencias de ese tipo, me parecen absolutamente elocuentes, ¿no? Porque evidencian las capacidades que tienen muchas personas de emprender cuando hablamos del contexto digital. Por eso esa fiabilidad, todas esas garantías, las competencias, el apoyo también que el sector público pueda dar a esos emprendedores, a esas pymes que tienen que digitalizarse, por cierto, tienen que transformarse digitalmente y para ello probablemente requieran el apoyo no solamente de, nosotros lo hemos llamado, por cierto, agentes digitalizadores, pero bueno, de empresas que ya tienen un recorrido, tienen una experiencia, sino también del propio Estado generando en el marco de capacidades, lógicamente, nosotros estamos rentabilizando los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, el plan de recuperación y resiliencia y transformación, como saben, para poner en marcha iniciativas que van en esa misma línea. El kit digital, con bonos para la transformación digital de empresas, programas que pretenden impulsar bueno, pues servicios de apoyo a la transformación digital de pymes, son claves, ¿no? En este sentido para garantizar no solamente que movilizamos a la sociedad en torno a la digitalización, sino que además
movilizamos también muchas herramientas que ya existen, muchas redes colaborativas que ya existen, muchas redes de servicios para que la aplicación de todos esos marcos regulatorios sea mucho más efectiva, más ágil y que además, bueno, pues garantice, ¿no?, un cumplimiento de la ley desde su aprobación, digamos, ¿no?, con mucho tiempo de demora, de adaptación. Entonces, avancemos, anticipémonos a todos esos ajustes regulatorios, esos nuevos marcos regulatorios, y en esa línea potenciemos también nuevos marcos de colaboración y de gobernanza que, sin duda, en lo que son las relaciones internacionales, las relaciones transnacionales, en este caso nuestras relaciones Unión Europea, región Latinoamérica y Caribe, no se me olvida esta vez, pero también España-Perú, como es el caso, ¿no?, que hoy pues, nos tiene aquí reunidos, sin duda van a ser muy, digamos, espacios van a ser muy óptimos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para que podamos seguir avanzando de manera continua. Yo me acuerdo de una frase, y lo cuento aquí a modo de chascarrillo, pero que nos contaba, ¿no?, hace muchos años, eso de solo no puedes, con amigos sí, ¿no? Si ya hemos aprendido a equivocarnos, compartámoslos con otros y hagamos que sus equivocaciones sean mucho más rentables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en esa línea creo que, bueno, la presidencia del semestre europeo, la presidencia de España a partir del 1 de julio va a ser clave también, porque en la misma línea que ya se ha comentado antes, los lazos se van a reforzar. Ya creo que todo es sabido que es un compromiso claro, y además la propia Comisión Europea ya está avanzando, ¿no?, en líneas de trabajo birregional, o sea que ahí tendremos grandes oportunidades también para seguir reforzando e intercambiando experiencias. La Carta de Derechos Digitales, la Carta Iberoamericana, recoge esa cuestión de compartir buenas prácticas, de reforzar todos esos instrumentos de colaboración y de cooperación, y entiendo que esa, bueno, pues será la línea que continuemos trabajando. Nada más, muchas gracias que lo cites, porque en ese itinerario que llevamos es la tercera vez que conseguimos hablar en voz alta y en público, y con el acompañamiento de Maruska, sobre el particular interés de España y con España de Europa por realmente tener una presencia mucho más activa en la construcción de ese mercado, de ese Perú digital que dice el lema de Maruska. Y sí creemos efectivamente que a partir de junio, julio, hay una gran oportunidad en Perú para reposicionar en la agenda. No sé si alguno de vosotros tiene preguntas. Antes de las preguntas, no sé si José Juan quizás o Alfonso queréis... Muy breve, porque es que Maruska y Pilar han dicho tanto que en realidad pues uno podría comentar muchísimo, pero destacar un par de cosas de lo que dijo Maruska, ¿no? En primer lugar, que hay una gran diferencia entre Lima y provincias, y esto es central. De hecho, podemos retroceder un paso, no, 3, al 2020, y colocarnos en el momento de la pandemia, que fue un reto muy grande. En aquella ocasión yo tuve oportunidad de hablar con Maruska por potenciales colaboraciones, digamos, en el seguimiento del COVID y demás. La pandemia ha mostrado, en el Perú particularmente, que ha sido uno de los países más castigados por el virus, pues realidades absolutamente disímiles. De un lado, en provincias, particularmente en zonas rurales, hemos tenido que vivir con el hecho de que pues, durante 2 años nuestros niños no han podido asistir a clases y no han podido seguir eficazmente conectados a la educación digital. Y esta es una falencia que el Perú todavía no ha resuelto. Y nosotros en el Perú pues, hemos tenido, en el momento en que surgió la pandemia, cuando menos la pequeña satisfacción de haber lanzado un año antes una empresa que se llamaba Internet para Todos, que había logrado conectar con redes móviles a 2 millones de peruanos que en el 2019 no estaban conectados al Internet, ¿no? Y queremos creer, no podemos certificarlo, que en algo pudimos cambiar la vida de aquellas personas, pero hay mucho más por hacer. Internet para Todos todavía se plantea conectar a los 3 millones de peruanos que viven en zonas sin conectividad de datos móviles, ¿no? Y el otro lado de la moneda, lo ponía sobre la mesa Xavier, y hablaba de la interconexión de Yape y Plin, y a muchos los españoles esto no les sonaba nada, porque aquí le llamamos Bizum a los pagos móviles, y es que en Perú, en España fue al revés, los pagos bancarios digitales surgieron interoperables desde el primer momento. No, en Perú se lanzaron 2 plataformas independientes y ha habido que recorrer un camino grande, y es lo que ponía Maruska sobre la mesa, para interconectar. Pero Maruska también decía
que había habido un gran crecimiento, fundamentalmente en el mercado digital urbano del comercio electrónico, y los pagos móviles son importantes. Y decía una cosa, además, central, y lo traigo sobre la mesa porque tiene que ver con el enforcement. Decía que este comercio ocurre fundamentalmente a través de los celulares y, por tanto, diríamos más, Marushka, es clave asegurar la confianza en el celular. Hace 3 años se viene discutiendo en el Perú sobre el control y la supresión del canal de venta ambulante que no toma datos biométricos, que no puede garantizar la identidad de los clientes y que facilita el SIM swapping, que es una modalidad de fraude que permite acceder a las cuentas bancarias de los clientes. 3 años después, el día de ayer hemos sido notificados, con satisfacción lo vemos desde Telefónica, con unas medidas cautelares que ordenan a la industria suspender eficazmente este canal. Creo que hay mucho por hacer, por supuesto, en el mundo de lo digital, diríamos, ¿no? Pero hay cosas que ocurren en el mundo real que tienen impacto en el mercado digital y que creo que deben ser de interés de todos, y seguramente lo es de la Secretaría que comanda Marushka. Si no somos capaces de garantizar la minimización del fraude, también en el mundo de los celulares, vamos a tener un problema severo en la confianza, y esa ruta de crecimiento de la que Marushka saca pecho con orgullo, por supuesto, justificado, pues se verá comprometida, ¿no? Gracias. No sé, Alfonso, si quieres una palabra. Muy brevemente, un dato de nuestro estudio, que es muy completo, el estudio de Minside Payments sobre medios de pago en el mundo, pero básicamente en Latinoamérica, comparado con 3 países europeos, revela un dato interesante. O sea, Perú no es el país con más porcentaje de población bancarizada, pero dentro de los que usan medios digitales de pago, es con diferencia el que más usa el medio de acercar el móvil a un sensor, un punto de venta, es el que más usa un código QR y es el que más usa las apps propietarias, ¿no? Las apps propias. Entonces, es decir, en Perú cuando entráis fuerte, y empezáis rápido. Y entonces dentro de este progreso en porcentajes hay un progreso muy cualitativo muy destacable, ¿no? En cuanto a medios de pago ágiles seguros, porque obviamente ahí siempre va una identificación biométrica con el pago sin contacto, ¿no? Y eso yo creo que es una buena señal para el futuro. Sí, esos contrastes nos acompañan, ¿no? Mencionaban, UNICEF informó que 800.000 niños perdieron 2 años de curso escolar porque no conseguimos darles cobertura, ¿no? Proyectos como IPT, quizás también Nexus, ¿no? El próximo satélite de Spasat va a dar cobertura justamente a territorios diferentes. Yo creo, lo que queremos transmitir, yo creo que la lista de problemas, ¿no?, de este Perú que nos duele, ¿no?, a los que estamos vinculados es inmensa, pero yo sí creo que tenemos una capacidad hoy de acceder a recursos y bueno, esta buena vecindad que hablaba Conrado, yo creo que apunta por ahí. Creo que hay alguna pregunta antes de acabar. Bueno, en primer lugar agradecer que este tipo de espacios, tanto a la Casa de América, al Consejo y a todos los que estáis aquí presentes. Y mi pregunta también a los que estáis conectados y tal, y sobre todo pues, a Marushka que está ahí. Mi pregunta iba enfocada sobre todo el tema de la representación juvenil en toda esta transformación digital, porque al final los jóvenes, esta nueva generación, somos los que más usamos todo el tema de redes y tal. Este verano yo tuve la oportunidad de estar en Perú y, claro, probé lo del Yape, lo del Plin y tiene algunas dificultades también porque si no tienes una cuenta no te lo puedes hacer y tal. Y sobre todo enfocarlo al sector turismo porque cuando es un gran sector y que al final, aquí en Europa al final estamos acostumbrados a pagarlo todo con tarjeta y llegas allí es todo con efectivo y más por el tema de inseguridad y tal. Y creo que es también un punto importante a tener en cuenta. Y luego también el tema de la informalidad que hay allí. Yo creo que habría que hacer también sensibilización en la población, ver que vean que hay beneficios de ser formales, ver que también puede ser a largo plazo bueno para ellos, como el tema de las pensiones, que lo tenemos aquí un poco más instaurado y creo que personas que hemos podido vivir ambas realidades y claro, sobre todo el Perú profundo o las zonas rurales donde sí que hay una necesidad muy grande de acceso a la conexión, de incluso tener los dispositivos y de que toda esa conexión pues llegue y que la gente también pueda digitalizarse o aprenda a digitalizar.
Entonces, por eso mismo a mí me motivó mucho pues, fundar una ONG para cooperar con todo eso, que se llama Cooperamundo, y sobre todo pues, el tema de los jóvenes, porque ahora en la sala pues, igual somos muy pocos y estamos infrarrepresentados. Nos quedamos con tu pregunta. Va a hacer una ronda primero de preguntas y luego vamos a responder. Creo, Carlos, querías... ¿Alguien más? Sí, brevemente y por alusiones, soy Carlos Abella, secretario general de la Fundación Consejo España-Perú. Quería empezar agradeciendo a Casa América, a Fundación Euramérica, esta colaboración, ¿no? Y a todos los participantes. Se ha mencionado, decía por alusiones, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales. Efectivamente, se aprobó en la pasada Cumbre Iberoamericana, la 28ª en Santo Domingo, el pasado 25 de marzo. Con un fuerte impulso por parte española de Exteriores, que hacía la parte política de impulso organizativo, y la SEDIA, la Secretaría de Digitalización, Inteligencia Artificial, el contenido técnico de conocimiento, ¿no? Pero sobre todo, ¿cuáles son sus principales características y contenidos? Muy brevemente. Es un documento consensuado entre los 22 países iberoamericanos, y no es normativa, sino un modelo. Son unas directrices comunes. Y ahí se ha mencionado durante el día de hoy la cuestión importante del modelo y de qué zonas del mundo comparten qué modelo. La secretaria general, o exsecretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, en un acto en la SEGIP, justo antes de la cumbre, hacía una importante, ella elabora titulares muy buenos y decía que hay 3 modelos de gobernanza en lo digital. El que tiene la gobernanza de la industria, que es de Estados Unidos, el del Estado, que es China, y luego un tercero, que está centrada la gobernanza en los ciudadanos y sus derechos. Y ese es el de la Unión Europea y también el iberoamericano, desde que existe una Carta Iberoamericana. Hay que mencionar que justamente la Declaración de la Unión Europea de Principios y Derechos Digitales es de marzo de 2021 y que la Carta Iberoamericana es de 2 años después, casi exactamente, de marzo del 2023. Estamos muy cerca, estamos justamente en esa armonía, ese intercambio de modelos de aprendizajes, y esto tiene mucho valor. ¿Cuáles son los contenidos, muy brevemente, de esa carta? Son sobre todo los que también están en este informe que se nos presenta, ¿no? La identidad digital y los servicios de confianza, la protección al consumidor, el aprendizaje también, la protección de datos personales, el comercio electrónico. Pero sobre todo está orientada al acceso a la educación, la sanidad y conocimiento de las personas más desfavorecidas. No me extiendo más, simplemente quería mencionar que es un documento muy valioso y llamar la atención a los consultores, precisamente a las autoridades y también a las empresas sobre su existencia. Está disponible en la página web de la SEGIP y es un esfuerzo conjunto muy válido que a su vez es una base para seguir trabajando en este ámbito entre los 2 países iberoamericanos y su enlace con Europa. Muchas gracias. Gracias. No sé si Maruska, Pilar, sobre la llamada de atención al tema de los jóvenes, y pongo sobre la mesa, en Lima se están dando cuenta de la eclosión de TikTok como medio de comunicación y medio de movilización hasta política entre los jóvenes al interior del país. Lo pongo sobre la mesa, justamente una red social que empieza a ser acotada desde reguladores. Pero no sé si, Pilar, Maruska, para cerrar la llamada de atención de jóvenes, ¿qué podemos decir? Yo, además, agradezco la referencia porque casualmente, esto no estaba preparado, no puedo prometer. Casualmente, bueno, la semana pasada se publicó la orden por la cual se crea el Consejo Digital Joven, que es lo que pretende, con el cual, bueno, pues se pretende movilizar la participación de la juventud, de las personas jóvenes, en torno a este proceso de transformación digital. De hecho, y hoy la vicepresidenta primera, de hecho, lo ha anunciado, ya se ha convocado a las comunidades autónomas para que hagan una propuesta, ¿no?, de participantes, porque la visión, y tiene que ver con esto que estamos planteando, la visión de este Consejo, más allá de sus funciones, de asesoramiento, de propuesta, bueno, etcétera, etcétera, la visión es muy clara y es acercar al territorio con esa realidad digital absolutamente transnacional, por decirlo de alguna manera, y desde esa perspectiva se ha incluido también esa vocación iberoamericana
Y dentro de ese panel, ¿no?, de vocales, de personas jóvenes que van bueno, pues a dotar de vocalías al Consejo, que al final van a ser vocales, de ese Consejo Digital Joven también se incluyen participantes a propuesta del Consejo de la Juventud de España, del INJUVE, pero también de la Organización de Estados Iberoamericanos y de la Organización Iberoamericana para la Juventud. Entonces, en España me ha venido muy bien esto porque además ya, bueno, pues me sumo también al carro de la publicación de este nuevo espacio de participación, porque entendemos ciertamente que es clave que, bueno, un colectivo que al final lo deja de ser el futuro, que ve la digitalización y la vive de otra manera. Lo de TikTok es bastante elocuente, ¿no?, que la juventud se informe mayoritariamente vía determinadas aplicaciones o redes sociales. Bueno, pues es clave para que las políticas de transformación digital estén absolutamente arraigadas en la realidad, ¿no?, de las personas y, en este caso, de la población joven, que al final, bueno, estamos regulando lo que pasó hace 3 años, pero como aquí, bueno, pues la regulación sabemos, ¿no?, que tiene una visión a medio y largo plazo, pues vivirán, ¿no?, los resultados de esa regulación y, sobre todo, bueno, pues les tocará adaptarlas también a las nuevas realidades, ¿no?, de la tecnología. Muchas gracias. Maruska, para cerrar, ¿algún comentario respecto al reclamo de los jóvenes? Totalmente de acuerdo, en primer lugar, y bien, construyendo sobre lo que comenta Pilar, nosotros hemos desarrollado 2 enfoques. El primero, el programa Jóvenes Digitales, pero que está muy customizado en menores de edad, es decir, adolescentes menores de 18 años que hoy se encuentran en condición de pérdida de la libertad, y les estamos enseñando comercio electrónico para que cuando salgan de la pérdida de condición de la libertad puedan, que esos productos que elaboran en los centros juveniles puedan ser vendidos y además tengan una tarea fuera de esta condición que los llevó a perder la libertad. En cuanto a los jóvenes, ¿no?, ahí tenemos alrededor de 1.700 entre jóvenes, mujeres y hombres que están hoy todavía recluidos y que están saliendo poco a poco a nuevamente integrarse a la sociedad. Es niñas digitales, es decir, incrementar la participación de mujeres en tecnología desde niñas de 8 a 14 años. El programa Niñas Digitales lleva alrededor de 6.000 niñas. De ahí el enfoque es poder lograr la participación de más jóvenes, ¿no?, en este caso mujeres en especial, para poder lograr desarrollar mejores aplicaciones que puedan prevenir el acoso y todo lo que involucra riesgos digitales para niños, niñas y adolescentes. Con ese enfoque estamos como construyendo una base para que los jóvenes en el Perú, ¿no?, tanto chicos como chicas, puedan estar involucrados en la protección de derechos y al mismo tiempo involucrados en el crecimiento de la industria, pero con un propósito, ¿no?, que finalmente que todos podamos desarrollarnos en el entorno digital de manera segura, protegiendo en particular a aquellas poblaciones que tienen especial necesidad de protección. Es lo que puedo comentar desde el Perú. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Interesante el último comentario que hace Maruska. El vehículo principal de articulación de la buena vecindad española-peruana es la Agencia de Promoción, la Agencia de Cooperación Española, la AECID. Y la verdad creo que si hubiéramos tenido la presencia de alguno de sus jefes, secretarios de Estado, directores generales, estarían muy satisfechos, ¿no?, de tener un panel a las autoridades nacionales lideradas por mujeres. Ellos nos hablan mucho de que quieren ser una cooperación feminista y es interesante, ¿no?, porque en un mundo como en el que tenemos en Perú, donde quizás tanto los indicadores como las realidades nos hablan de un machismo poder, una sociedad de hombres, por decirlo así, la verdad que disfrutamos muchos de este tipo de imágenes que tenemos. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí y esperamos en julio seguir convocando en este espacio.